Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos absolutamente emocionados de tenerlos por aquí, de verdad esperamos que estén pasando un día espectacular, lleno de buena energía y momentos agradables. Hoy nos adentramos en las profundidades de un misterio que ha estado generando un considerable revuelo en el vibrante universo del entretenimiento. Un misterio que para los fervientes seguidores de uno de los galanes turcos más cotizados del momento, ha sido motivo de intensas conversaciones y especulaciones. Sí, estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman. ¿Recuerdan que hace unas semanas, una entrevista sumamente esperada, de esas que prometen ser auténticos bombazos informativos, fue cancelada de forma abrupta y sin mayores explicaciones? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a descorrer el velo y revelar la verdad que se esconde detrás de ese inesperado bloqueo. Y créanme, la explicación real es tan sorprendente que seguramente superará todas sus expectativas. Esto no es un simple rumor, es una inmersión profunda en los detalles que hasta ahora se mantenían celosamente ocultos. Pero antes de sumergirnos de cabeza en esta intrigante revelación, les hacemos una invitación muy especial, casi una súplica: si aún no lo han hecho, denle con todo a ese botón de suscripción y activen la campana de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no dejar pasar ni un solo vídeo nuestro. Y es que aquí en nuestro canal, nos esforzamos por traerles las noticias más frescas, los análisis más incisivos y las exclusivas que marcan la diferencia en el siempre dinámico mundo del espectáculo. Como les adelantábamos, la noticia cayó como una bomba hace apenas unas semanas: una entrevista exclusiva con Can Yaman, promocionada como el evento mediático del año, se desvaneció en el aire sin previo aviso. La cancelación fue tan sorpresiva como repentina, y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a propagarse a la velocidad de la luz. Las especulaciones sobre los motivos detrás de esta drástica decisión eran tan dispares como las tramas de las series que él mismo protagoniza. Algunos apuntaban a problemas de agenda insuperables, otros sugerían un desacuerdo irreconciliable con el entrevistador, y los más maliciosos, aquellos que disfrutan del drama, insinuaban incluso la existencia de algún escándalo mayúsculo que se pretendía silenciar a toda costa. La cruda realidad es que la ausencia de una explicación oficial y transparente dejó un vacío inmenso, un lienzo en blanco que la imaginación colectiva no tardó en llenar con un sinfín de escenarios posibles. Pero hoy, gracias a una exclusiva y valiosísima revelación proveniente de un editor cercano al caso, alguien con acceso privilegiado a los entresijos de esta situación, podemos finalmente arrojar una luz clara y diáfana sobre lo que verdaderamente ocurrió. Y la verdad, señoras y señores, es que la razón detrás del bloqueo de Can Yaman a su entrevista dista mucho, muchísimo, de cualquiera de las hipótesis que habíamos estado barajando. Resulta que, según la información proporcionada por este editor, la situación fue mucho más compleja de lo que aparentaba, entrelazando aspectos profundamente personales con decisiones estratégicas de su carrera, y a un nivel mucho más sofisticado de lo que se había imaginado. Can Yaman, esa figura carismática que ha conquistado corazones a nivel mundial, y que se ha consolidado como una de las personalidades mediáticas más relevantes del momento, ha estado inmerso en un arduo y ambicioso proceso para expandir su trayectoria profesional más allá de las fronteras, con un enfoque muy particular en Italia, país donde su popularidad alcanza niveles estratosféricos. De hecho, actualmente se encuentra en la recta final de los preparativos para el lanzamiento de un proyecto de suma importancia en tierras italianas. Y es precisamente en este contexto, en la antesala de este nuevo hito profesional, que surge la entrevista que finalmente fue cancelada. La controversia, o más bien la discrepancia, no provino en ningún momento del actor, sino que fue el resultado de una decisión estratégica fundamental por parte del canal o medio de comunicación que iba a acoger la entrevista. El editor reveló que la cancelación se debió a un desacuerdo de naturaleza fundamental, centrado en el enfoque que el medio en cuestión deseaba imprimir a la conversación. Al parecer, el canal o publicación tenía la firme intención de virar la entrevista hacia derroteros más sensacionalistas y propios de la prensa del corazón, buscando explotar aspectos puramente de farándula de la vida de Can Yaman. Se pretendía ahondar en rumores, especulaciones y temas que, según la perspectiva del propio actor y su equipo de representantes, no solo no aportaban valor alguno a su imagen profesional, sino que además podían perjudicar seriamente la promoción de su inminente y crucial nuevo proyecto. Y aquí radica un detalle que quizás muchos desconocían sobre Can Yaman: es una persona que ejerce un control minucioso y una gran dedicación a su imagen pública. Su equipo y él mismo son extremadamente rigurosos en la dirección de su carrera, siempre buscando proyectos ambiciosos, de alta calidad artística y con un impacto significativo.
Su objetivo es claro: no permitir que su figura sea reducida a la mera categoría de chismes de revista o a la trivialidad de la especulación. La propuesta de la entrevista, tal como se desprende de las palabras del editor, iba claramente en la línea de explotar su vida privada, sus relaciones sentimentales pasadas o presentes, y otros detalles íntimos que carecían de cualquier conexión con su talento actoral o sus verdaderas aspiraciones profesionales. Can Yaman, fiel a los principios que guían su carrera y a su compromiso con la autenticidad, habría tomado la decisión, en completo acuerdo y consenso con su representante, de bloquear la entrevista. Es importante subrayar que esta no fue una imposición unilateral, ni un arrebato impulsivo. Fue por el contrario una decisión cuidadosamente meditada, un movimiento estratégico calculado para salvaguardar su imagen, proteger su reputación y evitar que su valioso trabajo se viera eclipsado por controversias innecesarias y artificialmente infladas. No podemos olvidar que Can Yaman ha transitado, en diversas etapas de su carrera, por periodos de intenso escrutinio mediático, tanto positivo como negativo. Parece ser que de estas experiencias ha extraído valiosas lecciones, aprendiendo a ser mucho más selectivo y exigente con las oportunidades que acepta. Él mismo ha expresado en reiteradas ocasiones la importancia que otorga a su privacidad y su desagrado por la especulación desmedida sobre su vida personal, especialmente cuando carece de fundamento o relevancia. Lo verdaderamente fascinante de esta revelación es que pone de manifiesto una faceta de Can Yaman que a menudo queda oculta tras el torbellino de su fama: la creciente madurez profesional y el control férreo que está ejerciendo sobre la dirección de su carrera. Ya no se trata únicamente del ídolo juvenil que deslumbraba con su innegable atractivo físico y su talento actoral. Estamos presenciando la consolidación de un profesional astuto y visionario, que toma las riendas de su imagen pública y se dedica a construir un legado artístico duradero y significativo. Este incidente, lejos de ser un simple revés o un tropiezo, debe ser interpretado como un paso más, crucial, en su evolución como artista y como figura pública. Al negarse a participar en una entrevista que consideraba inapropiada y perjudicial para su imagen, Can Yaman está enviando un mensaje contundente y claro al mundo del entretenimiento: su arte, su trabajo y su desarrollo profesional son su máxima prioridad, muy por encima de las presiones del circo mediático y los chismes superficiales. Además, es fundamental comprender que este tipo de decisiones estratégicas rara vez se toman a la ligera. Suelen ser el resultado de un análisis exhaustivo y de una cuidadosa planificación. Si la entrevista iba a ser transmitida en un canal o publicada en una revista cuya línea editorial no se alineaba en absoluto con la imagen y los valores que Can Yaman busca proyectar, entonces su decisión de no participar se vuelve completamente lógica y comprensible. Piénsenlo detenidamente: una entrevista mal enfocada, con un tono sensacionalista y centrada en aspectos irrelevantes, puede generar un daño considerable, mucho mayor que cualquier beneficio potencial, especialmente en un momento tan delicado como es el lanzamiento de un proyecto de gran envergadura. La imagen de Can Yaman es sin duda alguna uno de sus activos más valiosos, y protegerla y cultivarla adecuadamente es una prioridad absoluta para él y su equipo. El editor también compartió un detalle adicional que refuerza la importancia de esta decisión: Can Yaman se encuentra rebosante de ilusión y optimismo ante su nuevo proyecto en Italia. Se trata, según los primeros indicios y los avances que se han filtrado, de una serie con un potencial extraordinario, una obra que podría catapultar aún más su carrera internacional y consolidar su estatus como una estrella global. Por consiguiente, la promoción de este proyecto es un aspecto de vital importancia, y él desea que se lleve a cabo de la manera más impecable y efectiva posible, destacando el mérito artístico, la calidad del guión, la dirección y, por supuesto, su propia actuación, en lugar de permitir que las controversias personales eclipsen el verdadero valor de su trabajo. Esta situación, analizada en profundidad, nos invita a reflexionar sobre la inmensa presión que los medios de comunicación ejercen, a menudo de forma implacable, sobre las figuras públicas. La búsqueda de la primicia sensacionalista, del titular llamativo y escandaloso, frecuentemente prevalece sobre la información veraz, rigurosa y verdaderamente relevante. Y en el caso de Can Yaman, una figura que ha sido objeto de una atención mediática desmedida, tanto en sus aspectos positivos como en los más cuestionables, parece que ha llegado el momento de establecer límites claros e infranqueables. Ha decidido, de forma consciente y decidida, proteger su espacio y su narrativa. Entonces, si intentamos resumir y sintetizar la esencia de esta revelación, la verdad detrás del bloqueo de Can Yaman a su entrevista no se debió a un conflicto personal con el entrevistador, ni a la existencia de un escándalo oculto que se quisiera tapar.
Fue fundamentalmente una decisión estratégica, personal y profesionalmente calculada, tomada con el firme propósito de proteger su imagen pública, salvaguardar su reputación y asegurar que el enfoque de la cobertura mediática estuviera en perfecta alineación con sus aspiraciones artísticas y la promoción de sus proyectos. Especialmente su nuevo y significativo trabajo en Italia. Can Yaman buscaba una entrevista que celebrara su talento, que reconociera su evolución como actor y que, en definitiva, aportara valor a su carrera, no una que se sumergiera en el fango del chisme y la especulación vacía. Y ante la negativa del medio de comunicación de modificar este enfoque superficial y dañino, prefirió, sabia y elegantemente, retirarse. Esta historia sirve como un recordatorio contundente e importante de que las celebridades, a pesar de estar constantemente expuestas al escrutinio público y a la vorágine mediática, también tienen el derecho inalienable de controlar cómo se presenta su imagen, de dirigir el rumbo de su carrera y de defender sus principios profesionales. Y en el caso de Can Yaman estamos presenciando cómo demuestra una notable determinación, una visión de futuro clara y una astucia encomiable a la hora de navegar las complejas y, a menudo, traicioneras aguas del mundo del espectáculo. Esperamos sinceramente que esta explicación detallada les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a nosotros nos ha parecido investigar y compartirla. A veces, tras las noticias que nos llegan a diario, se esconden historias mucho más complejas, matizadas y humanas de lo que aparentan a simple vista. La valentía de decir no, de negarse a participar en aquello que no te beneficia o que va en contra de tus principios, es una cualidad que admiramos profundamente en Can Yaman y que, sin duda, merece ser reconocida y aplaudida. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta revelación y que les haya quedado meridianamente claro lo que realmente sucedió con la entrevista de Can Yaman. Ahora, nos encantaría enormemente saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can hizo lo correcto al bloquear la entrevista? ¿Qué piensan acerca de la inmensa presión mediática a la que están sometidas las celebridades en la actualidad? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su feedback es invaluable para nosotros y nos impulsa a mejorar cada día y a traerles contenido cada vez más relevante y cautivador. Si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un gran like. Su apoyo es lo que nos motiva y significa el mundo para nosotros. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita para no perderse absolutamente nada y compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que disfruten del mundo del entretenimiento. De esta manera, todos estarán al tanto de las últimas noticias y los análisis más interesantes y profundos del show business. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego.